Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Los incumplimientos de Rajoy los pagamos todos los españoles. Rajoy prometió cuadrar las cuentas públicas y la herencia que nos va a dejar es más deuda, más déficit y también una multa que tendremos que pagar los españoles porque ha incumplido con los objetivos de déficit público. Yo estoy convencida de que a Susana Díaz es la situación más cómoda que puede tener la de tener a Mariano Rajoy en el gobierno de la nación. Me parece que el Partido Popular y Susana Díaz tienen en común una cosa, y es que ambos quieren a Mariano Rajoy como presidente de este país, pero no me parece, insisto, ninguna novedad. Y eso lo conviene tanto en sus ambiciones personales dentro del Partido Socialista frente al sector de Pedro Sánchez, como a una cosa que ella pone por encima de todo, y que creo que están poniendo por encima de todo, que es la supervivencia del propio Partido Socialista. Y con independencia del resultado de las próximas elecciones, espero que seamos capaces de encontrar los mínimos consensos, al menos esos mínimos consensos que nos permitan avanzar y hacerlo para que España lo haga con todas las garantías. Porque España no se merece estar otros 6 meses más sin gobierno. Ni se lo merece nuestro país, ni se lo merecen el conjunto de los ciudadanos. No se merecen inseguridad, interinidad ni inestabilidad. Se nos dijo no, y todos los que nos dijeron no fueron incapaces de construir nada en el futuro. Luisa hablaba de Arniches y Jardín Poncela. Es de una generosidad verdaderamente notable la tuya, porque yo creo que lo que hemos vivido, al menos en algunas ocasiones, fue un reality show de baja estopa. Eso es lo que hemos vivido en nuestro país en estos 4 años. Yo lo voy a hacer con absoluta claridad. ¿Por qué, por ejemplo, hay un ambiente mucho más crispado ahora con respecto a la izquierda independentista o a mi persona, ahora cuando no existe violencia armada de ETA, que cuando existía violencia armada de ETA? ¿Cuál es la razón que hace entendible eso? Por otro lado, la petición de disculpas yo la tengo hecha en un libro público en el 2011 y además se decodificó en esos términos. Otegi pide disculpas a las víctimas y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no vale absolutamente de nada. Son inasequibles al desaliento, la petición es permanente. Es lo mismo que hagas una cosa porque al día siguiente nos piden otra. Muy buenos días, amigos, saludos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos los miembros de la Resistencia en torno a una gran mesa con los periódicos sobre la misma, con unas tazas de café para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a esta sociedad tan compleja, en este tiempo tan convulso que estamos viviendo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Claro, me dijo alguien ayer, es que te quedas dudando cuando dices lo de no estás sola, no estás solo, que unas veces utilizas una fórmula y otras veces utilizas la otra, y además te equivocas en el género, me dijeron. Porque claro, no es que la Resistencia no esté sola. Si estás escuchando La Cafetera, eres la Resistencia y no estás solo. Bueno, pues no. La utilización
no era porque la resistencia fuera femenino o masculino, la utilización era por poner de manifiesto, por poner el foco sobre el género. Ya sabéis que esto empezó a suceder en el 15M, se invertían los géneros con el objeto de visibilizar a las mujeres. Y por eso decimos, no estás sola, estás escuchando La Cafetera, en fin, bueno. El caso es que era una utilización intencionada, ¿no? Buenos días, María.es. Muy buenos días. Hoy vienes con nueva edad. Sí, hoy vengo más viejita. Vamos, una vejez. Estábamos ahora debatiendo, porque os pensáis que es fácil, pero estábamos debatiendo y se nos echaba el tiempo encima del programa, del inicio de emisión, para saber cuál era el hashtag que íbamos a utilizar. Porque claro, hoy hay muchos conceptos que cabrían en el hashtag. Tenemos por delante un debate en el seno de la Unión Europea sobre si se impondrá o no una multa a España por incumplir el déficit. Y decíamos, pues la cafetera Pasión Gitana multa española, por ejemplo. O la cafetera multa arriba, multa abajo. La cafetera. Pero por otro lado tenemos crispación en la sociedad española. Crispación por esa visita de Otegi al Parlamento de Cataluña. Crispación por esta gira que está haciendo Otegi por Cataluña y por la utilización de algún local. En fin, crispación en general. Y las esteladas. Las esteladas. Que parece una tontería, pero políticamente también va a crear crispación, que es algo que está cantadísimo. Sí, con esto hay un dilema. Estamos empezando a hacer ya lo que nos da la gana, porque si hacemos lo que... Claro, sucede algo, que enseguida se establece un debate. ¿Vais a hablar de las esteladas? Porque ese es un tema menor con el que se quiere desviar la atención. Digo, ya, pero tampoco lo vamos a dejar de lado. No podemos olvidar que es un asunto que además puede tener consecuencias políticas, porque no se me ocurre mayor torpeza que impedir las esteladas en esta además una bandera absolutamente legal, que impedirlas que es lo que vamos, yo si tuviera que ir al partido de fútbol iría con una camiseta con estelada. ¿Qué me vais a impedir entrar así? Tengo que entrar desnudo. En fin, es todo como un absurdo, todo llevado al absurdo. Pero efectivamente también sirve de excusa para desviar la atención, porque estamos viviendo una situación en la que Bruselas nos ha dado un toque. Se nos dice que lo más probable es que tengamos que emprender nuevos recortes. Es lo que Pedro Sánchez ha llamado la herencia recibida, así que también teníamos eso por delante. Y luego está el asunto de Venezuela, que tiene un capítulo propio en la actualidad española, que como sabéis, todos los focos son colocados en Venezuela cada vez que hay unas elecciones en España. Y así, ya por el camino, se le mete un viaje a Podemos. Así que con todo esto estábamos discutiendo cuál podía ser el hashtag y al final hemos concluido la cafetera crispación española. La cafetera crispación española, con la almohadilla delante. Así podemos seguir el debate en Twitter. En fin, estás escuchando La Cafetera, no estás sola. Como lo demuestra el hecho de que se incorporan al programa Praxedes Caballero, Estrella Molina, Gafapasta Power, Ángel Trianero, Elena Noruega, Zander, Víctor, Chu... y veo un montón de nombres que componen nuestro cuerpo de analistas, nuestro grupo de analistas, nuestro CIS particular: PSV, Juan Cruz, Hardy Useful, Salva Garrido, Enrique Quesada, Hardy, Fendetestas, Fernanda, Santi Uyu, Fernando Sánchez, que hoy va a toda velocidad del timeline. Gracia Moreno, muy buenos días, Gracia. Hacía tiempo que no te veía a esta hora por la parroquia, no sé si es que no te pronuncias mucho. Por cierto, hay un montón de gente. Rainer Bandler dice estelada, Otegi, Venezuela, España no tiene problemas. Ups, la deuda a más del 100%. Y eso, Guten Morgen. Ahí dice Alberto Pérez, Tito Stop Tip, dice, y un poco más de lucha muy fuerte de Cristina Cifuentes contra la corrupción. Sabéis que es una banderada de la lucha contra la corrupción, como lo demuestra el hecho de que ha nombrado número 2 de la campaña del PP al consejero señalado en la púnica. Bueno, es una cosa, la mitología que ha rodeado no solamente a Cristina Cifuentes y a Ciudadanos en torno a su batalla contra la corrupción. Y cuando después nos encontramos, ¿os acordáis aquí cuando entrevistamos a José Manuel López, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, antes de las elecciones, que nos dijo, el Partido Popular, dentro de sus listas, lleva candidatos que van a terminar señalados en púnica? Bien, han pasado meses, todos los focos estaban colocados, todo el mundo lo sabía, estaba en todos los foros, se había dicho públicamente. Bueno, pues efectivamente
Sus consejeros resultan señalados en la púnica. Y Cristina Cifuentes como si no fuese con ella. Yo seré muy contundente en la lucha contra la corrupción. Pues así. Bueno, y la deriva económica. Hoy vamos a hablar de eso porque, como digo, nos hemos encontrado con... hoy lo llevan todos los medios de comunicación económicos. Esta perspectiva desde la que nos está observando Bruselas por haber incumplido el déficit. Dice La Vanguardia que Bruselas ha dado un año más a España para bajar el déficit, pero han tomado una decisión que es verdaderamente inquietante. Sabéis que... Bueno, hay 3 datos significativos. La Comisión concede 1/10 más de margen este año y 4 menos en el año 2017. Pero es que la Comunidad Europea ha aplazado hasta julio el debate sobre el desfase de las cuentas en el año 2015. Y además aplaza hasta julio la decisión de si multar o no a nuestro país. Es decir, que la multa se la va a comer el gobierno que llegue, el siguiente. Dice que lo hace para no interferir con las elecciones, pero es que hacer eso ya supone de facto intervenir en las elecciones, porque no sabemos cómo va a ser valorada la política económica de Mariano Rajoy de la que tanto presume. Así que, además, nos vamos a encontrar con una herencia recibida. Y es a lo que aludió ayer precisamente Pedro Sánchez cuando fue preguntado sobre esto. Los incumplimientos de Rajoy los pagamos todos los españoles. Rajoy prometió cuadrar las cuentas públicas y la herencia que nos va a dejar es más deuda, más déficit y también una multa que tendremos que pagar los españoles porque ha incumplido con los objetivos de déficit público. El planteamiento que tiene el Partido Socialista es bien conocido. Nosotros queremos negociar con Bruselas una senda de cumplimiento del déficit público más acorde con la situación económica y sobre todo social de nuestro país. Y sobre todo social de nuestro país, pero es una deuda que, aunque algunos medios de comunicación, os digo que hoy en los económicos, nos encontramos que se pone en valor el hecho de que Bruselas haya concedido algo más de tiempo. 5 días, por ejemplo, nos encontramos con Bruselas alivia a España, El Economista, España no tendrá que hacer nuevos ajustes por incumplir el déficit, en expansión Bruselas da aire a España. Sobre los recortes que se nos avecinan, nadie dice nada. Todos echándole un capote a Mariano Rajoy. No sé por qué, no me extraña. Dice Miguel Morales, nos crispan para descentrarnos porque el ruido impide pensar. Pues te voy a decir, Miguel, que hay algo de esto, porque nos encontramos con un montón de debates estériles colocados sobre la mesa que en realidad están desviando la atención de los asuntos verdaderamente relevantes. Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. No estamos hablando de las respuestas que necesita este país, sino que seguimos dándole vueltas en torno a los acuerdos, a las posibilidades. Ayer se produjeron varias noticias relacionadas con esto, en este sentido, que quiero que recuperemos, porque además todos hablan con una cierta ambigüedad que permitiría colocar su discurso en 2 conversaciones paralelas bien diferenciadas. Ayer de pronto en Internet, Susana Díaz, sabéis que tenía un desayuno informativo. Son unos de esos desayunos que se hacen en las grandes ciudades cada cierto tiempo, en la que participan políticos y van un montón de periodistas, de políticos y de tal. Todos los días en Madrid hay un desayuno, todos los días. Se hacen en el Hotel Rich o en el Palace y entonces tú vas allí, tienes un sitio, hay como unos clubs que lo organizan, el Club de la Comunicación, el Club Forum Europa, y no se sabe muy bien cómo terminas inscrito en las listas. A mí me llegan correos, me dicen, ¿quiere usted asistir al desayuno? O el Club de Europa Press y tal. Bueno, cuando eres periodista esto es bastante frecuente y todos los días hay uno, ¿no? Entonces tú vas por allí, te pones como el Kiko porque tienen en la mesa en la que te colocan hay un montón de croissants, un montón de zumos y un montón de cafés y es un sitio estupendo, muy lujoso, muy tal, muy cómodo, y entonces silenciosamente tú estás desayunando mientras alguien da el desayuno. A mí una vez me tocó presentar uno de estos desayunos para
para el líder de UGT, me lo pidió muy, muy cariñoso Cándido Méndez, y yo le dije, oye, pues encantado de presentarte, y hice una presentación un poco enloquecida, porque claro, allí estaban todas las oligarquías, todas las élites de la tal, y entonces fue una cosa muy divertida. Bueno, el caso es que hay desayunos todos los días, y ayer estaba Susana Díaz, y en el desayuno Susana Díaz hizo una alusión a la necesidad del consenso, y fue muy llamativo porque hubo quien quiso ver en esas palabras, y voló la información en internet inmediatamente, una suerte de mano tendida hacia la gran coalición. Porque Susana Díaz dijo que sería muy nocivo que se vuelvan a repetir las elecciones. Lo que sí creo que será muy nocivo si se volviese a producir. Y lamentablemente la realidad y la historia en Europa, en la Europa reciente, nos dice que no es impensable que se pueda volver a producir, que ha habido otros países en los que ya ha pasado ese largo periodo de incertidumbre y de inestabilidad, y que España no está vacunada para algo similar. Ningún país lo está. Aún así, yo no daría por perdido, estos 5 meses, 6 serán cuando vayamos a las elecciones el 26 de junio, y espero que todos hayamos aprendido una lección, que quien cierra la puerta al diálogo y al acuerdo, abre la puerta a la inestabilidad. Quien cierra la puerta al diálogo y al acuerdo, abre la puerta de la inestabilidad. Y bajo esas palabras hubo quien creyó que Susana Díaz estaba mostrándose partidaria de la gran coalición. Esas mismas palabras valdrían también para mirar hacia Podemos. Es decir, ustedes han cerrado la puerta al gobierno y por lo tanto han abierto la puerta a la inestabilidad. Pero es que, dijo, hace falta que todos seamos más generosos, incluidos nosotros. Todo eso es lo que ha provocado que tengamos que ir a unas nuevas elecciones, y esperemos que esta vez sea para mejor. Para eso hace falta que todos, y yo me incluyo, seamos más generosos con nuestra tierra, seamos bastante más generosos con los ciudadanos y seamos más generosos con nuestro país, que le demos esa solución que requieren y le demos ese gobierno que permita un futuro mejor. Hace falta que seamos más generosos. Y ya había quien insistía, decían en las redes sociales, ¿a qué se refiere? ¿Que seamos más generosos con el Partido Popular? ¿O está mirando a Podemos para que sea más generoso con el Partido Socialista? Pero como ha dicho, yo me incluyo. Bueno, volví a insistir por tercera vez. Espero que seamos capaces de alcanzar acuerdos. Y con independencia del resultado de las próximas elecciones, espero que seamos capaces de encontrar los mínimos consensos, al menos esos mínimos consensos que nos permitan avanzar y hacerlo para que España lo haga con todas las garantías. Porque España no se merece estar otros 6 meses más sin gobierno. Ni se lo merece nuestro país, ni se lo merecen el conjunto de los ciudadanos. No se merecen inseguridad, interinidad, ni inestabilidad. Ni interinidad, ni inestabilidad, no se lo merece, así que espera que seamos más generosos, dijo, incluida yo. Bien, bueno, el caso es que con eso colocado sobre la mesa, como digo, había un cierto debate en torno a sus palabras para ver qué es lo que había querido decir, porque aquí, claro, ahora todo se examina con lupa, pero no solamente se examinan las cosas con lupa, es que las cosas se dicen con la suficiente ambigüedad para que sean así de examinadas, porque si Susana Díaz hubiera querido decir, yo le diría a los señores de Podemos que si se vuelve a repetir la situación sean más generosos, no habría debate, pero no dijo eso. Dijo, en el caso de que suceda, todos, incluidos nosotros, deberíamos saber. Os cuento cuál es la última tesis que circula por los mentideros de la Corte, porque es interesante, ¿no? Si el resultado se repitiese, siempre hablamos de especulaciones, por eso me gusta separarlo, por eso me gusta decir esto, está más relacionado con la opinión que con los datos y con la información, porque todo tiene que ver con el resultado electoral que se consiga y por lo tanto hay demasiadas variables sobre la mesa como para hacer un análisis muy riguroso sobre lo que puede ocurrir, pero así que manejadlo con la suficiente, sepáis, con la suficiente cautela, porque está más relacionado con la opinión que con la información. Pero hay un debate que sí que está situado en torno al Partido Socialista y que nos habla de que si el resultado fuera parecido o el Partido Popular se encontrase con la suficiente mayoría para gobernar con el apoyo del Partido Socialista, el PSOE no consentiría que nos fuéramos de nuevo a unas terceras elecciones. Que se buscaría un acuerdo
temporal para buscar grandes consensos en grandes materias, por ejemplo, la reforma constitucional, algunas medidas relacionadas con la pobreza inmediata, en fin, con cosas que están sobre la mesa pero que son complejas, pero grandes reformas, ¿no? Y que sería un gobierno temporal de un par de años. Ese acuerdo lo firmaría el Partido Socialista, pues si el resultado es muy malo para el PSOE, lo más probable es que Pedro Sánchez se tuviera que ir del PSOE, por lo tanto lo firmaría pues una Secretaría General transitoria o quien estuviera en ese momento mandando en el PSOE, que no sé muy bien cómo se denomina, pero la situación organizativa que fuera, y después Susana Díaz daría el paso, tiempo después, presentándose a la Secretaría General en un congreso, y a partir de ahí ya diría, este acuerdo no es lo suficientemente poderoso y tal, se rompería unos meses antes, etc. Esto es lo que se maneja, ¿no? O sea, que tendríamos un gobierno del Partido Popular durante unos meses apoyado por el Partido Socialista, aunque fuera por abstención, no como una coalición directa, no con ellos dentro del gobierno, pero sí aunque fuera como una abstención, pero no con el líder que fuera después a presentarse a las elecciones, no con el líder mandando en el Partido Socialista, porque si no sería demoledor, ¿no? Esta es una de las últimas cosas que se manejan. A mí me lo ha contado esta tesis alguien del Partido Socialista, no es que me lo estoy inventando aquí. Entonces, si se diera esa circunstancia y esa situación. Pero claro, lo cierto es que en este momento puede pasar prácticamente cualquier cosa, porque el Podemos, de pronto nos hemos encontrado con que hay algunas encuestas que hablan de que podría arrebatarle incluso escaños al Partido Popular, así que hay una gran incertidumbre y una gran incógnita por qué es lo que puede ocurrir. Pero mientras tanto, escuchamos a Teresa Rodríguez como venía a decir que a Susana Díaz le interesaba que ganase el Partido Popular, estar en la oposición del Partido Popular, y venía a decir también que lo que se está poniendo en juego ahora mismo, que lo que está en juego es una gran batalla interna dentro del PSOE y no tanto una batalla por el gobierno del país. Yo estoy convencida de que a Susana Díaz es la situación más cómoda que puede tener la de tener a Mariano Rajoy en el gobierno de la nación. Me parece que el Partido Popular y Susana Díaz tienen en común una cosa, y es que ambos quieren a Mariano Rajoy como presidente de este país, pero no me parece, insisto, ninguna novedad. Y eso lo conviene tanto en sus ambiciones personales dentro del Partido Socialista frente al sector de Pedro Sánchez, como a una cosa que ella pone por encima de todo, y que creo que están poniendo por encima de todo, que es la supervivencia del propio Partido Socialista. Es muy interesante, estoy leyendo unas palabras de Marimar Doña Rodríguez, que por cierto, Marimar, no te había visto nunca por aquí comentando, no sé si es que eres nueva oyente o nueva analista del programa, te lo agradezco, bienvenida seas, pero haces una reflexión muy interesante, porque efectivamente no había caído yo ahora cuando preparábamos el programa. Dice Marimar, a mí es que las palabras de Susana Díaz me parece que van en la línea con las de Jordi Sevilla el otro día, si quieres izquierda no votes PSOE, pero es verdad, Marimar, es verdad esto que dices, es todo lo que apuntas, porque se me escaparon las palabras de Jordi Sevilla cuando dijo: nosotros no vamos a pactar en ninguna circunstancia con Podemos, sea cual sea el resultado, Y es verdad que esa es una línea dentro del Partido Socialista. Esa es una línea muy clara dentro del Partido Socialista. Me dice Gafapasta Power, dice: Marimar Doña es una vieja conocida en Twitter, Fer. Bueno, pues bienvenida al chat. No te había visto por el chat. También es verdad que como el chat va a tanta velocidad tampoco sería extraño, pero como me gusta tanto que venga gente nueva, pues entonces lo saludamos. Y además me gusta mucho una cosa, Marimar, que sucede, es que el otro día cuando María y yo íbamos, María.es y yo íbamos por el 15M, por el 5º aniversario, había gente que nos paraba y nos decía: oye, yo me encanta el programa, lo escucho todos los días, no hay día que me lo pierda, pero nunca he participado, porque me pilla o bien en tránsito con el teléfono móvil o bien, bueno, pues porque no le encuentro la herramienta, A mí lo que me gusta es que la gente llegue y participe. Me dice Marimar, es que trabajo normalmente de mañana y os oigo en diferido. Pues muchas gracias, Marimar. Bueno, nos encanta que participéis, y la gente que participa por primera vez no os quedéis de incógnito, que me gusta mucho conocer gente nueva, que nos enviéis, saber quiénes son nuestros aliados, nuestros oyentes, nuestro círculo de amistades, nuestros socios en este bosque de Sherwood. Bueno, el caso es que ayer también Mariano Rajoy compareció Mariano Rajoy ha sido el que mejor ha diseñado su campaña, porque viendo que era imposible el acuerdo desde hace 6 meses, va a hacer 6 meses cuando se cumplan las elecciones, desde hace 5 meses
decidió hacer una cosa en la que el resto de los partidos se han equivocado, porque mientras todos estaban anunciando los acuerdos y estaban escenificando las conversaciones, etcétera, etcétera, Mariano Rajoy estuvo recorriéndose España, y además recorriéndoselo por aquellos lugares en los que saben que 1 o 2 escaños hacen que ganes o pierdas las elecciones. Aquí hay una cosa alucinante que un día tenemos que volver a hablar con él. Los politólogos calculan que con un puñado de urnas en este país, con un puñado, no recuerdo cuál era la cifra, pero no llegaba a 1000 urnas, puedes ganar o perder unas elecciones, con 1000 urnas. Si controlas 1000 urnas, que son 100 personas responsables, que cada uno se encarga de 10 urnas, 100 responsables, en según qué provincias donde varían por el número de votos, por muy pocos votos, por 100 o 200 votos, incluso menos en algunos lugares, cambias el resultado electoral. Y como luego todo eso tiene una proyección, por la ley electoral tiene una proyección concreta en cada territorio, puedes ganar o perder unas elecciones con un puñado de urnas. No recuerdo muy bien cuáles eran las cantidades, pero eran verdaderamente accesibles. Pero claro, para esto tienes que tener un conocimiento electoral enormemente profundo. No basta con que llegues a las elecciones y digas, oiga, tengo un programa y un proyecto maravilloso, un equipo formidable y además proyección en televisión. No. Aquí hay algo que hace que, como veas a las 6 de la tarde que ciertas urnas te están fallando, hay gente que es capaz de levantar el teléfono, llamar a un convento, esto ha pasado en España, llamar a un convento y decir, necesitamos 150 votos más, y que se presente ahí el convento en 1 hora, tac. Esto ha pasado, es literal. Así que el conocimiento de la ley electoral hace que en algunos lugares esto sea manejable. Bueno, pues mientras todos estaban entretenidos en el asunto de las conversaciones, de los pactos, en el PP desde el primer día, incluso mucha gente dentro del Partido Socialista, a mí me lo dijo gente muy destacada, cuando pasen unos meses, porque me comprometí a lo de récord, pero cuando pasen unos meses os contaré, gente muy destacada, líderes muy destacados del PSOE me decían, ese acuerdo es imposible, no va a suceder, lo que hay que empezar es a preparar las elecciones siguientes. Yo todavía creía que se podían dar milagros y anomalías, pero lo cierto es que tenían razón. Bueno, pues el PP lo sabía perfectamente, que no se iba a producir el acuerdo porque era muy difícil. Y mientras tanto, Mariano Rajoy se ha dedicado todos estos meses a recorrer algunos lugares donde se juegan escaño a escaño la batalla electoral, ¿no? Así que ha ganado mucho tiempo. Y ayer le preguntaron, y estaba en un acto, y dijo, si lo que hemos vivido ha sido un vodevil de baja estofa. Se nos dijo no. Y todos los que nos dijeron no fueron incapaces de construir nada en el futuro. Luisa hablaba de Arniches y Jardín Poncela. Es de una generosidad verdaderamente notable la tuya, porque yo creo que lo que hemos vivido, al menos en algunas ocasiones, fue un reality show de baja estopa. Eso es lo que hemos vivido en nuestro país en estos 4 años. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. A ver, que me he distraído porque dice Ari, yo soy nueva, Fer, no en la Resistencia, pero sí en el programa, gracias a mi hermana que me lo recomendó desde Perú, una de las expatriadas preparadas, estudiadas de este pequeño país nuestro. Dice, yo era más de crudo, bueno, ahí compartimos también afición. Yo era más de crudo, dice, pero ahora ha pasado a estatus amante. Besos y achuchones. Sí, señora, así nos gusta la gente. Bienvenida, Ari, bienvenida a la familia. Pasa que dentro hay más caramelitos. Hago estas bromas y María.es me mira como con cara de, pero este tío friki que me han tocado de compañero. En fin, Mary, ¿qué le voy a hacer? A mí es que me gusta mucho cuando viene la gente nueva. Luego lo hablamos aquí, María. Sí, no, y además nos han escrito hoy también y nos han dicho, yo es la primera vez que os escucho en directo. Que sabemos que además es lo que has dicho, ¿no? Que es un sacrificio muchas veces, ¿no? Porque cada uno tiene su vida y hacerlo en directo, la verdad que lo valoramos muchísimo y además nos lo pasamos muy bien. Pero es que además nos gusta mucho porque es verdad que de pronto hay días que la gente está más calmada, que está más tranquila y entonces los mensajes son más lentos, pero hay días como hoy que es que el chat va a toda velocidad y que la gente está participando muchísimo en Twitter, en las redes sociales y lo agradecemos mucho porque si no de otra manera
pues no tiene sentido que estar aquí y que estaríamos María y yo hablando solos para el micrófono. En fin, escuchas la cafetera. No tendríamos problema. Bueno, también es verdad que nos ponemos a hablar y... Dice Ricardo, aquí estoy en directo, trabajando. Dice, así va el trabajo luego. Es verdad, hay algo clandestino también. Algunas personas nos dicen, no, yo estoy aquí con los auriculares y lo voy escuchando en el trabajo, no lo puedo poner en alto y me voy riendo. Y eso que solamente hemos tocado temas políticos, quizá culturales alguna vez, o periodísticos o mediáticos, pero nunca hemos entrado a descender en territorios más. Porque, por cierto, ayer, con esto del poliamor, que es que os ha encantado, os ha fascinado, debo decir que compartimos aficiones, estáis todos muy entregados a esta causa y no vais a encontrar mucha resistencia por este lado. Pero después del bloqueo de la línea telefónica y de que ayer llegaron algunos mensajes, me decían, esta mañana me poníais un mensaje, me decían, oye, para lo del poliamor sería muy interesante que entrevistases a una actriz porno que hay catalana, que es una chica joven muy reivindicativa, que siempre está lanzando reivindicaciones en internet, con un discurso muy feminista, en su opinión, porque en eso hay debate, luego se montan unos debates en la red muy intensos en torno a eso. Dice, sería muy interesante que la entrevistases en el programa. María ya me está poniendo caras ¿pero de qué estás hablando? Pues mira, yo ahora mismo estaba mirando los comentarios y a lo mejor te rompo un poco los esquemas, pero Miguel Morales nos decía, crispación española, nos crispan para descentrarnos, el ruido impide pensar. ¿Me estás cambiando de tema? Sí. No. Bueno. No, pero me parece una reflexión muy buena porque justamente encaja con lo que decimos que era la agenda de la cafetera, que es dentro de todo este ruido intentar centrarnos un poco en temas que realmente sí que nos preocupan, y me parece una reflexión muy buena, Miguel Morales. Me estás cambiando de tema. Sí. Amarna Miller era la actriz. Bueno, algún día la traeremos a ver. Lo que pasa es que, claro, efectivamente ni coloca, habría que buscar una percha que, en fin, que entronque con la actualidad, algo que conecte con la actualidad y que podamos hablar con ella, aunque a mí me parece muy interesante porque está sucediendo algo, y es que tanto la pornografía, lo estamos viendo, ella ha sido portada, por ejemplo, en Hot Down, creo, en alguna revista de estas, la han entrevistado en Carne Cruda alguna vez, es una persona muy conocida, ¿no? Pero se está volviendo mainstream. Y esto es muy curioso, ¿no? Hay algo cultural y antropológico en este tema, dice Zong. Genial, Amarna Miller. Bueno, el caso es que algún día lo haremos, pero claro, es difícil de justificar porque habrá gente que es a donde quería ir a parar en la oficina escuchando el programa y va a decir, oye, tronco, ya está llegando a unos niveles. Pero en fin, bueno, cosas un poco más serias que ahora... No voy a decir nada. Estáis escuchando la cafetera. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. El radiocable tiene música y el radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensas. Y el radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. El radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about... Yo me estaba acordando cuando monté Radio Cable, yo tenía 20 y pocos años, y entonces puse una sección que se llamaba Porque el mundo está cambiando, sexo. Y entonces pulsabas y iba directo a páginas así un poquito cochinillas, un poquito tal. Entonces había una vecina en casa de mi madre que era muy simpática, muy buena mujer, pero digamos que con una mirada sobre la vida un tanto tradicional. Y entonces me paró un día por el pasillo del portal. Oye, he estado viendo este proyecto que he visto que está teniendo mucho tal. ¿Pero qué es eso que has puesto ahí que pone porque las cosas están cambiando? Digo, dice Zong, la corrección es una prisión. Y es verdad, es muy triste el nivel de mojigatería que está alcanzando esta sociedad.
La verdadera revolución vendrá por el sexo. Eso es lo que le pasó a la izquierda, que lo fue perdiendo. Pero bueno, no vamos a centrar el tema en esto, que es un tema francamente interesante y lo hablaremos algún día porque es verdad que al final, bueno, pues es un tema interesante y que además es antropológico y si queréis lo vestimos y le ponemos un tono para justificarlo moralmente a quienes todavía sienten alguna resistencia a hablar de esto abiertamente. Pero bueno, el caso es que lo hablaremos otro día porque, como digo, hay muchas cosas en la actualidad que están sobre la mesa y nos encontramos con una polémica que conocéis todos perfectamente, que ha sido la visita esta de Otegi al Parlamento catalán. Bueno, una gran polémica manejada por los medios de comunicación que, en cierta forma, también desvían un poco la atención sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, el independentismo jalea a Otegi y margina a las víctimas, dice el periódico El Mundo en su portada. El Parlamento catalán agasaja al exmiembro de ETA con el apoyo de Junts pel Sí, la CUP y Podemos. El PP y Ciudadanos se reúnen con las víctimas de ETA y Forcadell improvisa una cita para el lunes y el líder abertzale pide a Iglesias que se una al soberanismo y que lo exporte al País Vasco, dice el periódico El Mundo en su portada. Ayer entrevistaron en una emisora de radio catalana a Otegi. Allí dijo algunas cosas verdaderamente interesantes. Difícilmente las vais a escuchar en los medios de comunicación porque, como nos encontramos con que los asuntos más informativos se observan desde un sesgo completamente, iba a decir, ideológico, pero no, está más relacionado con lo propagandístico. Y uno puede juzgar o no las palabras de Otegi como propagandísticas, pero el hecho de que sean ocultadas en los medios de comunicación hace que la contrapropaganda intente el mismo efecto. Los ciudadanos en su edad adulta tienen derecho a escuchar las cosas. Bueno, ayer fue entrevistado y dijo algunas cosas, hizo algunas reflexiones interesantes. Dijo, ¿cómo es posible que ahora haya más atención sobre lo que ocurre en Euskadi, más tensión que cuando ETA estaba viva? Yo lo voy a hacer con absoluta claridad. ¿Por qué, por ejemplo, hay un ambiente mucho más crispado ahora con respecto a la izquierda independentista o a mi persona, ahora cuando no existe violencia armada de ETA, que cuando existía violencia armada de ETA? ¿Cuál es la razón que hace entendible eso? Dijo también Arnaldo Otegi, en esa entrevista, insinuó que la policía no estaba permitiendo, no lo dijo de forma tan dura como lo dijo cuando le entrevistó Jordi Évole, pero vino a decir que la policía no estaba desarmando a ETA. Ahora, por ejemplo, se dice, ETA no se ha desarmado y por lo tanto las armas están ahí. Y lo curioso del tema, y esto lo he podido comprobar en la comunidad internacional, es que no hay nadie en la comunidad internacional que entienda la posición del gobierno español en este tema. No hay nadie en la comunidad internacional que entienda eso. Y decía Otegi que, claro, fue preguntado, pero usted condena la violencia que se le pide sistemáticamente. Y entonces Otegi dijo que había pedido disculpas. La verdad es que yo no sabía que había pedido disculpas en un libro. Sabía que había jugado a la ambigüedad, porque también es bastante fácil de comprender que se encuentra en una situación entre dos mundos cuya convivencia es imposible, ¿no? Y Otegi dijo que había pedido disculpas también por escrito, pero que nunca parecía ser suficiente. Por otro lado, la petición de disculpas yo la tengo hecha en un libro público en el 2011 y además se decodificó en esos términos. Otegi pide disculpas a las víctimas y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no vale absolutamente de nada. Son inasequibles al desaliento, la petición es permanente. Es lo mismo que hagas una cosa porque al día siguiente nos piden otra. Somebody once told me coming out of the dark's a bright experience. En todo caso, siempre hay mucha ambigüedad en sus palabras, ¿no? Y en cierta forma se dice, bueno, es que claro, tiene que manejarse en un territorio muy complejo, pero en la contundencia que se le pide del otro lado, es verdad que nunca la ha dado Otegi. Dijo, en todo caso, que estaba comprometido a desarmar, que se había comprometido al salir de la cárcel a desarmar a ETA, a participar en el desarme, a atender a las víctimas y también a resolver el problema, el asunto pendiente de los presos. Y yo me he comprometido a la salida de prisión a que en la siguiente fase política, además de nuestros objetivos políticos, queremos cerrar el capítulo del pasado. Y para cerrar el capítulo del pasado todavía hay temas pendientes que están ahí. El tema de los presos, el tema de las víctimas, el tema del desarme e incluso el tema de la desaparición de ETA. Bueno, a eso nos vamos a dedicar. ¿Pero qué calendario le pone Arnaldo Otegi a ETA? Yo no quiero hacer un calendario público. Lo que le digo es que nosotros estamos trabajando en esos temas.
Dijo Otegi que estaban trabajando en esos temas, fue en Catalunya Radio, y el caso es que a mí me llama la atención que esas declaraciones son unas declaraciones interesantes para los ciudadanos, para saber qué es lo que está pasando verdaderamente por allí, que no tengan repercusión, ¿no? Pues unas declaraciones en todo caso que son significativas. El periódico La Razón dice: Otegi sella con los independentistas la vía catalana que diseñó en la cárcel. El líder de Sortu fue recibido como un héroe por la CUP y Juntos por el Sí, a los que puso como ejemplo. Conversaciones en prisión revelan que el plan Abertzale es seguir los pasos de Artur Mas, que lo ha hecho, y lo pone entrecomillado, que lo ha hecho de puta madre, dice el periódico La Razón. Los 54 asesinados por ETA en Cataluña, nombres de paz, y coloca una lista en portada con los nombres de los asesinados por ETA en Cataluña. Es la imagen de portada, la de Otegi entrando por las puertas del Parlament, ayudada por Forcadell. Y dice también: Puigdemont no asistirá, el gobierno prohíbe las esteladas en la final de la Copa del Rey, dice el periódico La Razón en su portada. Este mismo tema, que también lo ha elegido, como decíamos antes, el periódico El Mundo: el independentismo jalea a Otegi y margina a sus víctimas. También es la fotografía de portada de Otegi entrando en el Parlamento. Otegi aprende del proceso catalán, dice el periódico El País, con esa misma imagen. Y nos lo encontramos también en otros medios de comunicación como La Vanguardia, en fin, La Nueva España. Nos encontramos esa misma imagen en diversos lugares. Bueno, el caso es que... no, La Nueva España no, he dicho La Nueva España, pero la imagen corresponde a otro tema. Bueno, el caso es que, como digo, esto es una polémica muy de tertulias, nos lo encontramos en las tertulias, mucho debate, Y el otro gran tema de debate, como no puede ser de otra manera, y además, lógicamente, de la mano y en los mismos días, pues es muy... os podéis imaginar. Maduro reprime en la calle la democracia que el mundo le exige, dice el periódico ABC, con una fotografía de un manifestante que lleva un cartel que dice no hay comida, y ahí los policías, dice, utiliza blindados y gases lacrimógenos para disolver a miles de manifestantes mientras Estados Unidos le pide escuchar la voz del pueblo y crece la presión internacional, dice el periódico ABC. Una mujer se manifiesta ayer en Caracas frente a un escudo policial. Esa es la imagen de portada en el periódico ABC. Nos encontramos con la noticia, como decía, también en la portada de el periódico El País. ¿Qué dice? Podemos compara a Maduro con Rajoy. El partido de Iglesias intenta desmarcarse de Venezuela ante el 26J. Pero ya colocamos a Podemos y a Maduro en la portada del periódico. Lo cierto es que la situación que está viviendo, que ayer fue portada, la situación que está viviendo Venezuela, ya lo comentamos aquí, no voy a volver a entrar en el debate por no hacer el juego, pero quiero hacer un comentario porque ayer sucedió algo verdaderamente interesante en una tertulia que participé por la mañana en Telecinco, sabéis, en el programa de Ana Rosa Quintana. Y el caso es que estaba sentado con varios tertulianos y salió el tema de Venezuela, era portada en todos los periódicos, la mayor parte de ellos. Y entonces salió el tema en la mesa de debate. Y entonces, cuando me preguntaron a mí, dije, a ver, yo quiero hacer un comentario sobre esto, os vais a echar encima mío. Digo, pero me sorprende la sobreactuación de los medios de comunicación y el espacio que ocupa en los medios de comunicación españoles el tema de Venezuela, que siempre han mirado para otro lado, incluso en situaciones tan duras como en el año 89, cuando se produce el Caracazo. El Caracazo, para el que no lo conozca, ya un día entraremos en profundidad porque es un episodio en la historia de Venezuela verdaderamente dramático. Las desigualdades, la pobreza era tan formidable dentro de Venezuela en el año 89, ojo, que Chávez no llegó hasta el año 99, 10 años después, ¿eh? Es decir, esto es pre-Chávez. La desigualdad era tan gigantesca, tan enorme, que los barrios más empobrecidos, todos los barrios de chabolas, decidieron descender un día y entraron en la ciudad, arrasaron con todo, y el ejército entró a sangre y fuego y murieron decenas de personas. Esas son las cifras oficiales. Ayer alguien me decía, no, pero habla de las extraoficiales. Algunas organizaciones no gubernamentales llegaron a encontrar 200 cuerpos. Había 69 cuerpos en una fosa común. Se hablaba de miles de desaparecidos. Las cifras hablan de 2.000 desaparecidos. Pero claro, no hay cifras oficiales. Los oficiales fueron decenas de muertos. Creo que certificados estaban 89 con los cadáveres por las calles, pero fue una situación de una enorme violencia. La gente asaltó las casas, la gente se subía a las azoteas con rifles y cuando veían pasar a alguien disparaban sin preguntar, ¿no? Bueno, era una cosa absolutamente dramática.
Esto fue 10 años antes de la llegada de Chávez. Y yo lo conté allí en el programa, dije, para demostrar el escaso interés que siempre ha mostrado por el pueblo venezolano, a mí me resulta llamativo que ahora de todo se culpe a Chávez, que tendrá sus responsabilidades, como no puede ser de otra manera, y sobre las que podríamos entrar o no en otro programa. Pero el caso es que la mirada es sesgada e interesada sobre lo que ocurre y ha ocurrido en Venezuela. Y digo, y me sorprende, dije ayer, me sorprende el espacio que ocupa este tema en los grandes medios de comunicación. Y no tiene otro objeto que atacar a un partido político como Podemos. Bueno, pues en lugar de negármelo, que es lo que yo pensaba que iba a pasar, que iban a decir, no, tenemos un gran interés por el hermano venezolano y el sufrimiento y los derechos humanos, me dijeron, claro, es que si han sido los financiadores de Venezuela, pues entonces lo normal es que coloquemos el foco sobre lo que ha pasado, porque las cosas que nos tocan de cerca entonces son más interesantes. Esa fue mi cara, atónito. Y sin ningún problema fue reconocido por Eduardo Inda. Y me sorprendió. Me sorprendió que, por cierto, se equivocaba en la fecha, porque me dijo, no, el Caracazo fue en el año 84. Le dije, no, te estás equivocando mucho. El Caracazo fue en el año 89. Ni en el 84 ni en el 94, fue en el 89. Lo sé perfectamente, no tengo... Bueno, ahí tuvimos un debate. La verdad es que me sorprendió mucho que reconociese eso, pero en fin, escuchas La Cafetera. Bueno, el caso es que sabéis que hacemos una diferenciación entre la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, precisamente por referido a este asunto, y que ilustra bien esta anécdota que he contado, y una diferencia, las noticias que vosotros consideráis que deben ser puestas de relevancia, que pues deben ser puestas colocado el foco sobre ellas vosotros mismos, ¿no? Y nosotros a esto le llamamos la agenda de la cafetera, y para eso utilizáis el hashtag La Cafetera Crispación Española para enviarnos las noticias en las que creéis que debemos los medios de comunicación, y concretamente la cafetera, poner el foco. La agenda setting, donde habita el ruido, a la agenda de la cafetera, donde reside el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. ¿Hemos hecho historia? Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Así que llegan esas noticias que nos enviáis y que va recogiendo María. Sí, noticias por las que hoy además estoy especialmente de acuerdo con Beatriz_GR y Charo Chamizo, porque es una noticia que me parece bastante grave. La tuiteé ayer y se trata de una noticia que dice que los titiriteros, esos que fueron detenidos por una obra de teatro, los del Al-Qaeda, titiriteros recibieron amenazas mencionando los nombres de sus padres. Pero lo preocupante de todo esto es que, según cuenta la defensa de los titiriteros a público.es, nadie podía saber los nombres de los padres de los titiriteros, salvo alguien con acceso a sus DNIs o a los atestados policiales de la detención que habían sido entregados a la Audiencia Nacional. ¿Cómo supo esta persona los nombres de estos titiriteros? Me parece algo muy, muy grave y que además Beatriz y Charo Chamizo lo han mencionado, y me parecía que tenía que ser algo de la agenda ciudadana, que a lo mejor no puede salir en las portadas, pero que es un tema muy importante y esperemos que se pueda investigar también esas amenazas, ¿no? Sobre esta polémica obra de teatro, recuerdo, obra de teatro ficticia, también ha salido a relucir una noticia que nos envía Jiménez 59.
Y es que la Fiscalía se opone a investigar a Alberto San Juan por reproducir la obra de los titiriteros. Y es que, como informa Público.es, y el Ministerio Público se opone a que los actores sean investigados al entender que no tuvieron intención alguna de enaltecer el terrorismo. Era una obra de teatro ficticia. Y mientras los titiriteros reciben amenazas por hacer una obra de teatro, insisto, otra vez ficticia, de supuesto enaltecimiento del terrorismo, mientras se pone el foco en una obra de teatro, quedan impunes quienes exaltan y enaltecen dictaduras. Pongo solo un ejemplo, una noticia que varios nos habéis enviado y que además ayer tuvo bastante trascendencia, y es que la delegación del Gobierno de Madrid ha autorizado una manifestación del grupo nazi Hogar Social Madrid. Os acordaréis de este grupo porque ellos, digamos, daban dinero, daban comida a quienes lo necesitaban, pero solamente con el requisito de que fuesen españoles, ¿no? Y lo sorprendente de todo esto es que tiene que ser una ONG, que se llama La Red Española, la que pida a este órgano público, a la delegación del Gobierno de Madrid, elegido democráticamente, que no autorice una marcha nazi. Una marcha que, como han denunciado desde la ONG La Red Española, va contra las personas refugiadas. Todo esto mientras han pasado 2 meses del acuerdo de la infamia, nos dice Ángel Trianero. Un acuerdo por el que, como explica Infolibre, se puso en marcha la devolución automática a Turquía de todos los refugiados y migrantes llegados a Europa tras el 20 de marzo. Por cada ciudadano sirio devuelto a Turquía, otro es reasentado en un país de la Unión Europea. Creo que tenemos muchos problemas de los que hablar más que de Venezuela. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y también nos pedís que pongamos la mirada sobre los medios digitales, porque también suelen traer una visión paralela, diferente sobre la información, destacando esas noticias. Y veíamos, por ejemplo, la noticia a la que se refería María en la portada de Público: sabemos quiénes sois, dónde vivís e iremos directamente a por vosotros. Amenazas a los titiriteros. Dice, barajan denunciar ante la Fiscalía los mensajes que recibieron tras su detención. Y esta noticia de que la Fiscalía no ve delito en la interpretación de la obra. Además es que ya llegados al colmo del absurdo, resulta que es que los espectadores denuncian esa obra en buena medida porque decían que se había hecho, y la gran polémica tuvo lugar en torno a que se había hecho en un lugar público al que tuvieron acceso niños, siendo, según decían, una obra no precisamente para niños, cosa que cuando uno la ve y ya está colgada en YouTube, así que se puede ver perfectamente, se da cuenta del absurdo en el que se ha manejado toda esta historia, ¿no? De la forma tan interesada, tan patética, lamentable en la que se ha manejado esta historia. Bueno, pero claro, es que ya en el caso de la representación que hizo Alberto San Juan en el Teatro del Barrio, ya es que ni siquiera ese argumento se puede manejar. Bueno, pues aún así los incluyeron dentro de la denuncia. Es una cosa insólita. Lo de este país es una auténtica broma, pero claro, ¿qué va a pasar si tenemos un ministro que está colocando medallas a las vírgenes, ¿no? Es que a partir de ahí podemos ver cualquier cosa. Infolibre dice: el sumario de la Operación Púnica. Cifuentes nombra número 2 de la campaña del Partido Popular al consejero señalado por el cerebro de la Púnica. La gestora del Partido Popular de Madrid decidió que Jaime González Taboada sea director adjunto de la campaña el mismo día que se conoció que Marjaliza lo había acusado de cobrar comisiones, dice Infolibre. También Anticorrupción investiga si Granados pidió a varios alcaldes del PP 1 millón para una de las campañas de Esperanza Aguirre. Y Granados usó en España al menos 8 sociedades mercantiles para camuflar el cobro de comisiones, dice este diario digital. También en la portada del diario.es, Venezuela se convierte en la capital de la precampaña española, dice el diario.es. Albert Rivera anuncia un viaje express a Caracas, donde se reunirá con miembros de la oposición en medio de la tensión generada por el estado de excepción decretado por Maduro. El PP intentó en abril implicar al Congreso con un viaje de la mesa para presionar en favor de la oposición, dice. Y también los venezolanos atrapados entre el desabastecimiento y el mercado negro. Ayer alguien me hacía una reflexión. Me decía, Fernando, ¿sabes? Alguien que conoce bien el problema de Venezuela. ¿Sabes cuál es el problema de Venezuela? Que Hugo Chávez, que puso en marcha muchas campañas sociales, dice, estamos hablando de un país en el que no había médicos en ningún pueblo, que es que te ponías enfermo en los años 80
y caías fulminado porque no tenías acceso a la medicina. Y Hugo Chávez, con el dinero del petróleo, consiguió, entre otras cosas, que llegasen médicos cubanos y atendiesen gratuitamente a la población, y de pronto, dice, pero lo hizo vía subvención. Por lo tanto, al no generar un sistema económico más allá del que estaba basado en el petróleo, dice, pues entonces cuando han caído los precios del petróleo se han encontrado con que no pueden sostener ese aparato de producción, ¿no? Pero me decía, dice, pero ¿sabes cuál fue el verdadero drama para Hugo Chávez, el verdadero error? Que se quedó con el gobierno de las grandes petroleras. Si las grandes petroleras venezolanas hoy fueran Texaco, Repsol y las grandes compañías mundiales, nadie le estaría tosiendo. Y esa es la desgracia, ¿no? Que es una realidad que no es muy revelada, parece bastante evidente, ¿no? Bueno, en el español.com, el avión de Egyptair desapareció. Sabéis que esta noche ha desaparecido un avión de Egyptair con 66 personas a bordo, y entonces, según el español.com, este avión se ha estrellado en el mar. Según unas declaraciones de Egipto, el aparato que cubría la ruta París-El Cairo desapareció del radar esta madrugada y a bordo viajaban 66 personas, entre las que parece que no había ningún pasajero español. También vemos en el español.com, Otegi quiere trasladar el proceso soberanista catalán a Euskadi, dice. Y el confidencial.com, una información, me parece muy interesante porque era algo que sospechábamos. Fomento nacionalizará las autopistas para compensar el agujero de las radiales. Es decir, que ahora vamos a pagar aquella aventura que presentaban Cascos, Rajoy, incluso José María Aznar, Esperanza Aguirre. Toda esta aventura empresarial la vamos a pagar. Veremos a ver con qué quita, con qué deudas, y veremos a ver cuánto nos cuesta a cada ciudadano que esos empresarios no pierdan dinero, porque seguro que habrá lucro cesante y habrá un montón de cosas entre medias, ¿no? Pero, dice el confidencial.com, Fomento va a nacionalizar las autopistas para compensar el agujero de las radiales, dice. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias a todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo has dicho tan seria? No, porque estábamos hablando de cosas serias, ¿no? Bueno, quería daros las gracias porque la verdad es que tenemos una resistencia que es un sol. Ayer recibí muchas felicitaciones, me puse muy contenta y quería daros las gracias por el cariño que me transmitisteis, y también desde aquí a María Deportes y al pequeño Fer, que me hicieron un bizcocho de chocolate que ya os gustaría haberlo probado, ¿eh? Oye, que lo de la vela era verdad, que habían comprado una vela. Qué bueno. Una vela con forma de corazoncito, pero como Fer se fue al colegio, pues entonces no la pudo encender. Pero bueno, que sepas que ahí tienes la vela para cuando cumplas muchos más, Mary. Para tu cumple, ¿eh? Para mi cumple. Cumpleaños feliz. Lo ha enviado la audiencia, que lo sepas. Cumpleaños feliz, que deseamos todos. Cumpleaños feliz. Que sepas que te lo han enviado, hay un montón de mensajes de audio. No me enviéis estas cosas, que soy muy sensible y enseguida se me salta la lágrima fácil. Sí, bueno, que sepas que había gente que decía, tenéis que llamar a Yasmina en secreto y ponérselo. Lo que pasa es que nos ha pillado con 24 horas de desfase, entonces iba a quedar un poco así, y tampoco es cuestión de trasladar aquí los cumpleaños a la audiencia, porque, en fin, vosotros no me dejáis hablar a mí de a Marna Miller. Entonces, claro, tampoco parecería justo. En fin, gracias, Mary. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Que sean muchos más y que los veamos. Claro que sí. Bueno, gracias a todos. Disfrutad, pasadlo bien. Adiós. Hola, soy Rojo Cabreado y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Kake y soy la Resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Eli Nurse y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Tito y también soy Resistencia de la Cafetera. Soy Celemín y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la Cafetera. Saludos, Resistencia. Soy Julia. Soy Monse Merino y somos parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la Resistencia en la Cafetera.
Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la cafetera. Hola, soy Daniel Riquelme y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Tony Matarín y formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ascensión de las Sedas y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la cafetera. Soy Cora, integrante de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la resistencia. Hola, soy Mía Pividal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Virgin Rod y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la resistencia de la cafetera y no estoy sola. Hola, soy Paloma Irazábal y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manolo Cas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Paco y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lady, soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con mermelada y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la resistencia de la cafetera. Soy Hulk Balfree y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Miss y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ancho X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable.